complicado. Así Sí, que sí, todos muy creativos. Ok, a ver, vamos viendo el... De repente comenzamos, Connie, voy haciendo la presentación, ¿te parece? Dale, Ok, perfecto, sí, sí. bien, entonces amigos de Norte, Centro y Suramérica que están ahora presentes en esta sala para poder observar este webinar que se denomina Manejo de Estrés Calórico en Vacas Lecheras. Muy buenas tardes a todos ustedes. Como ustedes saben, ya por los webinars anteriores que ha hecho el consorcio URUS y GENEX, soy el ingeniero Joe Mantilla Oliva, gerente del proyecto GENEX CDP Perú, que es un programa que está trabajando actualmente con más o menos alrededor de unos 1.600 ganaderos en 21 asociaciones y cooperativas de productores de leche y carne en Perú. También debemos saludar a nuestros amigos de Progana en República Dominicana, quienes están trabajando también con ganaderos emprendedores ganaderos de la República Dominicana, en conjunto con NCBA Clusa. Para ellos nuestro saludo y nuestro soporte. Bueno, Genex Cooperative en sí, como ustedes ya saben, forma parte de este grupo corporativo URUS, que es actualmente el líder mundial en genética bovina. En ese contexto es que hemos podido ahora poder tener la presencia de Connie Córdoba. Connie Córdoba es médico veterinario, especialista en manejo de ganado productor de leche, asesora de Genex en el área internacional, con amplia experiencia y conocimiento en ciencia lechera y en asesoramiento ganadero. Muchos de los ganaderos que pudieron estar en algunos de los Profit Tours la conocen ya a Connie, algunos que han hecho los cursos de ganadería lechera anteriormente en el Instituto Babcock y con relación a la Universidad de Wisconsin también tuvimos la oportunidad de conocerla. Su amplio experiencia y recorrido de Connie. Gracias porque hoy nos está apoyando en este webinar que, como les dije, se titula Manejo de Estrés Calórico en Vacas Lecheras. Bueno, ya como ustedes saben, estos webinars la ponencia va a estar siendo grabada para luego aquellos que no pudieron verla en vivo, la puedan visualizar a través de las redes. En esta primera parte, Connie va a exponer toda su presentación y al final de su presentación haremos una rueda de preguntas. Entonces, sin más preámbulos, entonces, bienvenida Connie, tienes el uso de la palabra. Adelante, por favor. Bueno, Joe, muchas gracias por la presentación. Sí, me había olvidado del Instituto Babcock, que no sé cuántos años ahí trabajé también y siempre era muy lindo tener esos cursos, el intercambio y bueno, todo lo que era visitar la expo. Me había olvidado, mira, me trajiste, me llevaste ahí al túnel del tiempo. Melancólicos recuerdos para los ganaderos. Sí. Sí. Tal cual, tal cual. Bueno, como dijo Joe, el tema de hoy vamos a hablar un poco de un tema que es de mucha importancia económica. A mí me gusta hablar así de importancia económica de todo, ¿no? Dejemos de pensar que la industria lechera o los ranchos, las lecherías que tenemos son un hobby, porque si es un hobby, pero en general no lo es, ¿no? Tratamos de ganar dinero y la idea es donde poder encontrar como las goteras, ¿no? De dónde se está escapando el dinero si no se está llegando al bolsillo, y uno de ellos es el manejo del estrés calórico. Entonces vamos a hablar un poco, definir qué es el estrés por calor, cuáles son las fuentes donde las vacas tienen o captan ese calor extremo. Es importante monitorearlo para saber dónde estamos, si realmente es un problema o no, cuándo es y cuándo deja de serlo, los efectos que eso tiene a nivel productivo y reproductivo sobre todo, y después cómo mitigarlos. O sea, primero toda la parte así más de malas noticias, pero después hay algunas noticias como para poder mitigar sobre todo los días así de demasiados extremos. Bueno, el estrés por calor, ¿qué sería, no?
como dice acá la diapositiva, es en el punto en donde un animal ya no puede disipar el calor necesario para mantener su temperatura corporal. Con otra vaca sería entre 38 y 39 grados. Podemos decir que tenemos una zona, por ejemplo acá, más fría, que también que no nos compete a nosotros, pero sí hay una zona y una zona de más calor. La vaca está contenta en este sector, ¿no? Entre los 4 grados y los 21 grados centígrados. La vaca, como sabrán los ganaderos que andan mucho alrededor de su ganado, saben que la zona animal es muy egoísta, digamos, ¿no? Ellas van a buscar siempre estar cómodas, en detrimento de lo que a nosotros nos compete, que es producción y reproducción. Lo primero que van a hacer es ver cómo hago para volver a mi normalidad. Entonces van a hacer todo lo posible fisiológicamente como para volver a estar en esa zona que para ellas están cómodas. Las fuentes de calor. Hay las fuentes de calor más conocidas que todos vemos es ¿no? Vemos que tenemos la radiación solar, tenemos la humedad, que no nos tenemos que olvidar que ya vamos a hablar de eso, que afectan, ¿no?, al animal directamente. Pero hay otro calor que es muy importante también, que es el calor metabólico de la digestión. O sea, cualquier alimento que el animal come tiene que digerirlo para transformarlo en leche, ¿no? Será como una máquina de transformar alimento en leche. Y eso genera muchísimo calor de adentro de la vaca, ¿no? Como que como si fuera un radiador, ¿no? Decimos que es como si fuera una estufa. O sea, tiene el calor de afuera, que por la radiación del sol y por la humedad, y también tiene ese calor metabólico natural. Cuanto más productora es, más calor va a producir. Entonces, ahí también eso hay que tenerlo en cuenta. Y otra fuente de calor muy importante, en este caso, por ejemplo, cuando se están por ordeñar, si las llevamos a todas juntas, aunque sean 5 o 6 vacas, aunque sean pocas que están juntas, al aglomerar, cada una se transmite un calor a la otra, ¿no? Entonces serían esas 3 fuentes de calor que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de estrés por calor. Entonces es tanto el metabolismo como natural de un animal común, que para mantener sus funciones vitales, como la conversión de los nutrientes también, para que generan calor también. Bueno, ¿cómo lo medimos? Antes hablaba de hace calor, hay humedad, no hace calor, pero por suerte ahora ya tenemos una tabla que nos habla más claramente de cómo podemos medir el estrés calórico en los animales. Esta tabla se llama índice de temperatura-humedad. Entonces, tiene en cuenta la temperatura ambiente, pero también tiene en cuenta la humedad relativa. Acá vemos que todo lo que está sombreado con amarillo es el límite donde hasta ahí estamos bien, donde un animal no está sufriendo, el más anaranjado un estrés moderado, acá más moderado a severo, y acá riesgo de muerte, que seguro que han visto a un animal morir por estrés por calor, o saben de alguien que murió, y es verdad, ¿no? No es en chiste. Entonces, nosotros teniendo esta tablita y sabiendo cuál es la humedad relativa ambiente más la temperatura, acá está en centígrados, con esto podemos ver cuál es el nivel de estrés que nuestros animales están sufriendo. Entonces, no hay que hablar más de hace calor, hay aire caliente, hoy está muy húmedo, sino la combinación de los dos, porque no es lo mismo por separado. Entonces usamos este índice, que como dije, toma en cuenta los dos, y si vemos acá que ya vemos que a los 22 grados, según 22 grados y 50% de humedad, ya un animal está sufriendo estrés por calor. Entonces no necesita que haga 40 grados, ya con esa temperatura ya podemos estar empezando los efectivos de calor. Si nos comparamos con las vacas, porque a veces lamentablemente lo pasamos por nosotros, decimos, ay, no, la verdad que no está tan caluroso, ¿por qué estará esa vaca con la boca abierta? Si la verdad que está re lindo el día. No, no es así. Esto sería nuestra tabla de índice temperatura-humedad. Como vemos,
recién, acá está en Fahrenheit, pero será en 20 y algo de grados. Si comparamos estas dos tablas, nosotros ni ahí estamos cerca de lo que puede sufrir una vaca estrés por carga, que nosotros, nuestro IT es mucho más bajo, ¿no? Recién tenemos calor acá, ¿no? Cuando las temperaturas son mucho más elevadas y la humedad también. O sea, es lindo comparar estos dos porque no tenemos que pensar en nosotros, tenemos que pensar cómo están los animales en ese momento con respecto a su propio índice de temperatura-humedad. Bueno, la vaca, ¿qué hace entonces en esta situación? Tenemos este índice de 72, que es ITH, que es más o menos donde ya está sufriendo. ¿Cómo responde? Bueno, tiene cambios primero de comportamiento que son buenísimos para nosotros ver qué está pasando. Primero dejan de tener actividad. Imagínense esos días de calor nuestros, pleno verano, mediodía, uno no deja porque no tiene ningún interés de moverse ahí de la reposera, ¿no? Después, para tratar de sacarse el calor de encima, jadea más, que lamentablemente es uno de los pocos métodos que las vacas tienen para eliminar calor. Transpiración muy poco, pero algo, empiezan a transpirar más. Están más tiempo de pie, ¿por qué? Porque tiene más superficie para que el aire circule, ¿no? Si están echadas, les da más calor el piso donde ya están echadas, y si están de pie, el aire circula alrededor de ellas y se sienten como que se refrescan más. Buscan sombra o lugares frescos. Eso a veces también es complicado porque todas buscan sombra. Entonces, encima terminan todas juntas, peor, ¿no? Hablamos de la convección cuando están en la sala de espera, eso puede llegar a suceder. Y una cosa muy, muy seria es que repercute en todas las áreas productivas y reproductivas de las vacas, son el menor consumo de alimento. Como nosotros cuando hace mucho calor, la verdad que cero hambre, ¿no? Y hay más ingesta de agua, que eso lo podemos ver. Estos cambios de comportamiento se reflejan, son un reflejo de cambios fisiológicos que están pasando. Adentro de las vacas le están pasando todas estas cosas. El jadeo lo vemos como un aumento de la frecuencia respiratoria, ¿no? Podemos contar cuántas respiraciones por minuto, y si vemos que hay más de 70, podemos decir que ya ese animal está sufriendo estrés por calor. Esto es importante también, la acción de la digestión. O sea, no está comiendo, no hay muchos movimientos ruminales, y todo eso hace que la comida no sea bien. Cambia también, a mí me gusta hablar de la salud ruminal. El rumen es como un cuerpo aparte del animal, ¿no? Como que tiene que tener una flora y una fauna sana, que son de hecho los que transforman el alimento en leche, ¿no? Esos cambios que le suceden hace que se cambie el pH ruminal. Como la vaca jadea, pierde muchas bases de carbonato en la saliva, y entonces no está ayudando eso también a regular el pH ruminal, ¿no? Y bueno, como tiene menor consumo de alimento, es como un feedback negativo, digamos, ¿no? Deja de comer, no hay buena rumia, cambia el pH, y así es como que se va yendo todo, arruinando, digamos, el ambiente ruminal. Y otra cosa importante es que aumenta el flujo sanguíneo periférico. Como cuando nosotros tenemos calor que nos pone roja la cara, bueno, lo mismo pasa. Entonces, en vez de la sangre ir a la ubre o al tracto gastrointestinal, para trabajar mejor, se va para afuera, entonces deja de trabajar la sangre donde tendría que estar trabajando más. Bueno, esas son las adaptaciones. ¿Y qué pasa? ¿Qué consecuencias traen para nosotros? Primero, bueno, en la salud. Últimamente se está viendo que para tener una buena inmunidad se necesita energía, ¿no? La energía es importantísimo para tener buenas defensas, ¿no? Las células de defensa se arman con calcio y con energía, es importante que esté como en equilibrio.
al estar todo a media máquina, como está con una vaca con estrés por calor, bueno, se altera la salud mamaria, muchas veces predispone a tener más mastitis. La calidad de leche se altera. ¿Por qué? Porque la composición de la leche, al tener una alteración en la ingesta, la composición de la leche también se afecta, ¿no? La calidad, la cantidad de la proteína, la cantidad, la calidad de la grasa. También se afecta mucho los que hacen quesos, lo van a ver, porque la coagulación, la formación del cuajo también se afecta. Entonces, eso todo lo ven mucho peor, me imagino, se acidifica más la leche, en fin. Problemas de patas, como le dijimos, se mantienen en pie porque tienen calor para echarse. Eso pone muchísimo, muchísimo peso en las patas y pueden llegar a tener más problemas, no solo de la aminitis, sino un montón de otros problemas de casco, ¿no? Infecciones, infecciosos. Y también hay enfermedades postparto, porque al no comer, las vacas entran en ese balance energético negativo, o sea que no les alcanza la energía que tienen, y eso repercute muchísimo, muchísimo, tanto en la producción como en la reproducción. Y como hablamos antes, que yo insisto mucho, tiene todo mucho que ver con la salud ruminal, ¿no? Menos contracciones, hay menos saliva, como les dije, para que haga de tampón pH en el rumen, tienen esta acidosis ruminal y el cambio de la dieta. Puse cambio de dieta porque muchas veces la dieta que se le ofrece al animal, ellos saben que tienen que comer algo. Entonces eligen a veces la parte más rica en energía, más concentrado, más que los forrajes, ¿no? Y eso hace que tenga una acidosis ruminal o subacidosis ruminal. Y eso hay que tener mucho en cuenta qué le estamos ofreciendo, ¿no? Esto es muy importante. La acidosis ruminal con los problemas de patas está hiperrelacionado. Y no lo vamos a ver ahí nomás, ¿no? Lo vamos a ver ya cuando pasa el verano a veces, por cómo crece el casco y tal, recién ahí lo vamos a ver. Pero podemos decir, si lo vemos en el otoño, que fue un problema del verano seguro. Como hablamos de otras consecuencias que trae, la producción de leche es variable en la cantidad que baja, pero puede bajar de un 10 a un 30%. ¿Por qué? Porque la energía, en vez de ser utilizada para producir leche, el cuerpo está decidido a sacarse ese calor extra y entonces la utiliza en ese lugar. El metabolismo basal, tratando de hacer todo eso, incrementa, o sea, lo básico para mantenerse viva lo tiene que hacer el doble, como que está andando en primera, ¿no? Para ponerle un ejemplo, así como andando en primera y no puede ir a segunda, tiene que ir siempre más rápido de lo que ella le gustaría estar. Menores picos en la curva de lactancia por este mismo momento, por esta misma causa, y esto es muy importante, porque el pico de lactancia es lo que va a marcar la producción total de esa lactancia. Podemos decir que si tiene un buen pico de lactancia, va a tener una muy buena producción, y si tiene un pico de lactancia no adecuado, la producción va a ser peor. Así que eso hay que tenerlo en cuenta siempre. Y como hablábamos antes, la menor producción de grasa y proteína en general por la no absorción o no metabolización de los forrajes. Así de acá, como para redondear, entonces tenemos más flujo de sangre periférico, se altera la digestión, tenemos menor consumo de alimento, menos nutrientes van a la glándula mamaria y el animal entra en ese balance energético negativo que ya vamos a hablar más adelante cómo se relaciona con todo. Y esto es importante. El índice de temperatura humedad de 72 es donde las vacas están cómodas. Cada punto de índice de temperatura humedad que sube por encima de 72 va perdiendo 200 gramos de producción de leche. Esto creo que es importante que lo hablemos con nuestros productores para que si tienen que tomar medidas al respecto, ¿no? Hay cosas que se pueden hacer. Es como
estamos seleccionando nuestras vacas cada vez para más producción, o por lo menos lo que estamos buscando. Y entonces tenemos como un motor super plus, pero ¿no? Estamos como sin frenos, ¿no? No, tenemos que hacer algo para manejar la vaca así en forma general, ¿no? No podemos hacer como esto no pasara porque en nuestros climas son temas muy serios. Y bueno, ya yendo más a la parte reproductiva, ¿qué consecuencia tiene? Como todos habrán visto ya, la actividad de monta, que es el signo principal cuando una vaca está en celo, es que se deje montar. Lo que sucede por los mismos motivos anteriores, el estradiol es una hormona que se produce en los ovarios, en los ovocitos, y al tener menos circulación sanguínea, menos alimento, hay menos producción. Entonces, el estradiol, que es lo que le hace a la vaca tener esa actividad de monta, ¿no? ese signo de celo que es estar pasiva para la monta, no lo tiene, ¿no? Eso es uno. Entonces, está muy difícil encontrar a esas vacas en celo cuando hace calor, cuando están con estrés por calor. Si muestra pasividad de monta, la duración de ese celo es mucho menor también, ¿no? Entonces eso también hay que trabajar y tomar medidas cuando estamos sacando celo para inseminar a los animales. Hay también mucha pérdida embrionaria. Esta pérdida embrionaria, ya ahora en la próxima diapositiva les voy a explicar un poco más. Y hay también los abortos, perdón, más abortos hay no menos, pero hay muchas veces no son aparentes, porque la vaca puede quedar preñada, pero en el transcurso hasta el ciclo siguiente, en esos días, esos 21 días lo perdió, nosotros ni nos enteramos porque capaz a los 21 días vuelven a manifestar celo, pero el embrión lo perdió. Entonces a veces nosotros ni lo vemos. Y hay daños no solo del embrión, sino que mismo el ovocito es el que está dañado también. O sea, ha sufrido, ahora les muestro en una diapositiva siguiente, ha sufrido el impacto del calor, el estrés por calor, dentro de la vaca antes de ovular, y ya viene como no tan fértil, no tan sano. Y lo mismo acá, ¿no? Hay cambios hormonales, por los que hablamos antes, hay menor consumo de alimento, y eso impacta muchísimo la fertilidad. Por eso tenemos esos problemas, ¿no? Esa circulación periférica hace que no haya una buena formación o no haya la energía tampoco suficiente para las hormonas que ella necesita para manifestar celo y para quedar preñada, ¿no? Entonces, como dijimos, los folículos que ovulan hoy comenzaron a crecer de 2 o 4 meses atrás. Eso es muy importante, porque ya pueden venir dañados de antes. Entonces, aunque ovule y se fertilice, va a tener una pérdida embrionaria muy probablemente. Y el embrión también, si se forma ese embrión durante esos momentos de estrés por calor, hasta al día 3 es súper susceptible al ambiente. Después ya depende más de la madre y no hay tanto problema, pero hasta el día 3 es muy susceptible. Entonces tenemos estos problemas, ¿no? Efecto en el desarrollo folicular, o sea, el folículo ya, el ovocito está dañado hasta el día 26 desde que se formó. Hay daños en el embrión y también nos tenemos que acordar que hablamos de un problema hormonal. Hay una reducción en la síntesis de progesterona. La progesterona es la que mantiene la preñez, ¿no? La que está en el cuerpo lúteo, que es la que mantiene la preñez. Y el estradiol es el que hace que la vaca manifieste celo. O sea, no manifiesta celo y le cuesta mantener la preñez. Por eso es importante sacar este mito de que no alcanza con inseminar en las horas más frescas. Los problemas vienen de antes, entonces tenemos que planificar, es importante planificar. No alcanza con inseminar en las horas más frescas, que a veces dice, bueno, baja el sol e insemino. No, ya el problema estuvo, puede ser que ayude un poco, no está demostrado científicamente mucho,
Pero podemos decir que si hubo el ovocito estuvo dañado o el embrión no alcanza, el ovocito no alcanza a caminar cuando hace más frío. Y acá es como para corroborar esta idea que me parece muy importante para todos los técnicos que están acá en la llamada. Esta es la progesterona. Y acá tenemos el ciclo estral, del 0 al día 25. O sea, la vaca ovuló, quedó preñada, ¿no? La progesterona es la que dijimos que mantiene la preñez. Si no tuvo estrés por calor, van a ver que la concentración de progesterona es mucho más alta que si tuvo estrés por calor. ¿Qué quiere decir eso? Que una vaca con progesterona va a mantener firme su embrión y no lo va a perder. Con estrés por calor, con menos progesterona, no lo va a perder más fácil. Y acá lo vamos a ver. ¿Qué pasa con los embriones? El tamaño del embrión. Un embrión más grande, acá tenemos embrión más grande y uno más chico, y la cantidad de progesterona, ¿no? Entonces, un embrión más grande, la progesterona hace que ese embrión crezca más, lo protege, mientras que si tiene menos, el embrión es más pequeño. Y es así. Los embriones más grandes hacen que la prostaglandina, que es la hormona que hace que el cuerpo lúteo desaparezca y por ende la preñez, no esté tan presente, ¿no? Como que la madre lo protege. Con menos prostaglandina se mantiene el cuerpo lúteo y hay menos abortos. Entonces es importante tener en cuenta esto, ¿no? Acuérdense, la progesterona es la que mantiene la preñez. Cuanto más progesterona, un embrión más grande más protegido, menos prostaglandina, no se lisa el cuerpo lúteo y la preñez se mantiene. La vaca seca. La vaca seca, que es la olvidada del mundo, está perdida en un potrero por allá atrás, olvidada, por total no produce, y en realidad es algo que ahora se está dando mucho énfasis. ¿Por qué? Bueno, en el último tercio de la gestación es cuando el becerro, el ternero, crece más. Si a la vaca seca no le damos el confort adecuado, está sufriendo por calor, con esa circulación periférica de la sangre, ¿qué sucede? Tienen partos prematuros, la calidad del calostro tampoco es buena, o sea que ya estamos sentenciando a muerte al pobre ternero que está dentro de esa vaca seca. Los terneros salen más débiles, pero son más pequeños, y al ser más pequeños también tienen menos absorción de sus defensas, ¿no? Que están en el calostro. O sea, el calostro es de peor calidad, la absorción no es buena, y también, como la vaca está débil, hay más metritis y retención de placenta que nos van a impedir que esa vaca quede preñada después, ¿no? Y acá hay una cosa muy interesante, como les dije, se está haciendo mucho énfasis en las vacas, y acá tenemos producción de leche y los días relativos al parto. En este caso, a estas vacas de acá no les pusieron ningún tipo de sombra y nada, la dejaron ahí a lo triste de su suerte, y estas fueron las que se refrescaron cuando estaban secas, ¿no? Pues acá parieron y se empezó a medir la producción de leche de ambos grupos. Como verán, la vaca que tuvo un tipo de control de temperatura con sombra o con aspersores, ventiladores, tuvo una producción mayor en toda su lactancia, mucho más que aquella que no tuvo ningún control de temperatura. Entonces, no es que da lo mismo, ¿no? Las vacas secas también hay que cuidarlas, hay que darles el confort necesario por ese motivo, ¿no? Por el calostro, por el tamaño del ternero, bueno, en fin, por todas las razones que enumeré antes. Ay, el toro. El toro es otro tema. ¿Qué pasa? Esta foto me da mucha risa, me la dio mi profesor Paul Fricke y siempre la ponía, y que más de uno la había visto seguro alguna vez, pero siempre hace la pregunta, ¿quién es este que está acá? Entonces, acá hay unas vacas ahí saltando como locas, esta en súper celo, esta puede estar entrando en celo, y este es el toro está más preocupado, que iba sacando una foto, que realmente preocupado en hacer su trabajo, que es inseminar a las vacas, preñar.
Me da mucha risa, bueno, pasa mucho también. El problema con el toro es que a veces no tiene cambio de líbido. Estar saltando, pero la calidad seminal haber sufrido. Siempre tiene que estar de 2 a 3 grados menores los testículos para mantener la calidad del semen. Y esto es lo más serio, el punto número 2, ¿no? Que un toro puede inseminar muchas vacas. Entonces es peor el efecto de tener un toro subfértil que tener una vaca con estrés por calor que no esté fértil, ¿no? Entonces esto hay que tenerlo muchísimo en cuenta y sobre todo que recién a los 2 meses, una vez que sufrió mucho estrés por calor el semen de un toro, recién ahí se recupera después de todo ese tiempo. Entonces no es que hay que tomar medidas, si vamos a usar un toro, que bueno, eso es cada uno, hay que tomar medidas 2 o 3 meses antes que venga el verano, como para tenerlo confortable, que esté refrescado y no tenga pérdida de calidad seminal. Se le puede hacer análisis también de semen y ver a ver cómo está la motilidad, cómo está la estructura y demás. Pero tengan en cuenta esto, ¿no? Que él puede estar saltando como loco o no tener ganas de hacer nada como ese que está ahí, así, haciendo perezoso. ¿Por qué cuando les volví a hablar cuando les hablé de que me gusta hablar de la importancia económica, todo tiene que ver con todo, ¿no? Hablamos de la curva de leche, hablamos de si tenemos que inseminar a nuestros animales lo antes posible para que entre en pico de lactancia antes y así tener más producción de leche. Si tenemos en cuenta, esto es en libras, la producción de leche y los días en lactancia, y tenemos 2 curvas. Tenemos la producción de leche y el costo de nuestro alimento. Vemos que si hablamos de rentabilidad, el retorno neto más grande de 3 a 1 son hasta, ¿no?, los 60, 80 días en leche. ¿Qué quiere decir 3 a 1? Alimento 1 y 1 kilo y tengo 3 kilos, ¿no? Como es una ganancia neta terrible, ¿no? De 3 a 1. A medida que va avanzando la curva de lactancia, ya el retorno neto pasa a ser 2 a 1, te diría que esto tendría que estar más acá, y acá ya, cuando ya al final de la lactancia, ya apenas sale hecho, ¿no? 1 a 1. Lo que come, produce. Y cuanto más eficiencia reproductiva tenemos, cuanto mejor es, la reproducción es la que te está marcando esto. Si yo puedo inseminar a mis animales a los 60, 80 días, enseguida voy a entrar en esta etapa más rentable. Si están estresadas por calor, por lo que hablamos antes, no van a ovular, van a abortar y van a tener todas esas consecuencias que van a hacer que recién estemos inseminando a nuestros animales por más o menos a los 100 días en leche, ¿no? Acá parió, y ya el retorno neto nunca va a ser el adecuado. Vamos a estar llegando siempre muchas vacas por esta etapa, ¿no? Y no nos va a rendir tanto. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Todo esto son como las malas noticias, pero para mí es súper importante que sepamos qué es lo que está pasando, por qué está pasando. Porque así es como vamos a entender qué es lo que podemos hacer, ¿no? Si no entendemos, no solo nosotros, sino que podemos pasar ese conocimiento a todos los que están con nosotros. Importante es monitorear para saber qué es lo que está pasando, mejorar el ambiente de esos animales, un poco ajustar la ración y hablar un poco de qué podemos hacer con respecto al programa reproductivo. Yo no soy nutricionista, así que esto lo voy a hacer muy por encima, pero sí me gustaría que tengan en cuenta los conceptos. Lo importante son momentos muy críticos, que es importante que el alimento sea de calidad, especialmente los forrajes de calidad, para obtener una buena composición en esa leche y una buena salud ruminal. Que esté disponible todo el tiempo. Lo ideal es ofrecerles los alimentos en momentos más frescos, o sea, a la mañana muy temprano y a la tardecita noche, que ahí es donde ellas van a tener más voluntad de comer. Como pierden muchos minerales con el jadeo y con la orina, y porque están tomando mucha agua,
tener bicarbonato también, hay gente que pone bicarbonato ad libitum para que ellas se sirvan todo lo que quieran. Y grasa pasante, algunos recomiendan también tener o una fuente de grasa porque la grasa es muy concentrada, ¿no? Tiene, en poca cantidad tiene como, es muy concentrada la energía. Queremos comer, están comiendo poco. Entonces lo que comen tiene que ser nutritivo. Y es importante para los técnicos que cuando vamos a visitar una finca sepamos mirar bien, monitorear. A mí me gusta mucho siempre. Entonces vamos a hacer un paneo, a ver, de 10 vacas, ¿cuántas tienen una frecuencia respiratoria normal? Que serían 40 respiraciones por minuto, y cuántos están con estrés térmico, ¿no? Se recomienda que o por lo menos el 80% esté normal, ¿no? Eso es así de alta la vara en eso. La temperatura rectal, que es normal, 38 a 39 grados, con estrés térmico cuando está más de 39. Ahí está al revés. Bueno, las contracciones ruminales es muy importante también. Se pueden mirar a distancia así, podemos ver que también en el flanco izquierdo, en ese triángulo, esté vacío, quiere decir que no está comiendo, y si nos podemos acercar y ver las contracciones, quiere decir que el rumen está, si tiene 4, por ejemplo, pueden ser menos de 6, de 4 más o menos por minuto, es un rumen sano. Tenemos que hablar con los productores y decir, bueno, ¿cómo anduvo el consumo? ¿No? El consumo de materia seca, el consumo de alimentos, ¿estuvo bien? ¿Tiene muchas sobras? ¿Ven que no están comiendo bien? Que también se puede evaluar con el llenado ruminal, ¿no? Que vemos en los animales. Y la otra es la producción de leche, que ya hablamos que puede bajar de un 10 a un 30%. Hay una correlación importante entre la temperatura corporal y la respiración. O sea, si uno no puede estar tomándole la temperatura rectal, puede sí mirar la frecuencia respiratoria, y acá vemos que una frecuencia respiratoria de 60, más o menos podemos decir que una vaca tiene una temperatura rectal normal de 39. Pero ya a medida que va subiendo la frecuencia respiratoria, vemos que ya entra en un estrés térmico, ¿no? Que ya está pasado los 39 grados. Por eso es muy importante, si no podemos tomar temperatura, por lo menos medir la frecuencia respiratoria. Si estamos por diseñar un galpón o vamos a una finca y vemos dónde están alojados los animales, tenemos que pensar en estas cosas. Un galpón o un piquete tiene que estar diseñado o tener que tener estas características. Tiene que proteger a las vacas de las condiciones ambientales extremas, el espacio adecuado para que puedan descansar y comer, beber y ser ellas mismas, limitar la probabilidad de ocurrencia de lesiones o enfermedades, que no haya palos, que no haya cosas, muchas piedras, ¿no? Y considera a todos los animales. Puse las subordinadas, pero me gustaría recalcar el tema de las vacas secas, ¿no? Tener en cuenta no solo siempre que vamos a las fincas, nos muestran, quiere ver la doctora las vacas en ordeño, como que fueran, ¿no? Digo, no, sí, me encanta ver las vacas en ordeño, pero esas yo seguro sé que las tratan bien. A las otras, ahí siempre están en condiciones subóptimas. ¿Dónde están acostadas? Esto me encantó, parece una pintura surreal, pero yo les voy a explicar qué pasó acá. Usaron diferentes tipos de suelo donde estaban echadas. En este caso es sólidos, de estiércol, pero puede ser la tierra también, genera calor. Entonces con una máquina infrarroja sacaron una foto y cuando la vaca se levantó de su sitio donde estaba echada, ¿no? Entonces acá vemos que la temperatura ambiente era de casi 24 grados, pero cuando midieron la temperatura del suelo donde estaba echada la vaca, era de casi 37 grados. O sea, había 12, no sé cuántos son, 12 grados de diferencia, porque el piso, al también es vivo, genera calor. Entonces también donde están echadas les transmite a ellas calor, ¿no? Cuanto más violeta, más frío, pero esto que está más
anaranjado y amarillo es más calor, ¿no? Entonces también el suelo le transmite a ella calor. Cosas muy básicas que uno puede hacer. Esto es lo primero, y es lo súper básico, que siempre tengan agua disponible. Si normalmente toman 2 litros de agua por litro de leche producida, cuando en estrés por calor toman el doble. O sea, tiene que haber siempre agua fresca disponible, sobre todo a la salida de la sala de ordeño, o donde estén ordeñándolas, ¿no? Después del ordeño. Más o menos se calcula 10 centímetros lineales por vaca. Y también en lugares, como dije, estratégicos, a la salida de ordeño es fundamental y que haya la cantidad esa suficiente y el ritmo de llenado también, ¿no? de los bebederos. Y limpios. A nadie le gusta tomar de un vaso sucio. Y a ellas tampoco le gusta tomar de un bebedero sucio. Tenemos que tratar de que tomen lo más posible para refrescarse y para producir leche. Acuérdense, leche, ¿no? Es el 80% es agua. Una vez que tenemos claro lo que el agua, otra es ofrecerles algún tipo de sombra. Es fundamental. Hay todo tipo, hay un montón de posibilidades, ¿no? Sombras fijas, sombras móviles, vamos a ver otras que son sombras naturales. Si tenemos que hacer una sombra móvil o fija en un piquete así, hay que calcular más o menos 6 metros cuadrados por vaca, una altura de 3 a 5 metros. Yo después les paso esta presentación, así que no tengan problema en anotar, o si quieren, después se las pasamos. Y orientación y de ancho, más o menos de 6 a 10 metros. Como esta a mí me gusta mucho, una orientación norte a sur, así no se enchastra, en algún momento le da el sol y se seca, ¿no? También la sombra, porque eso puede suceder, ¿no? Cuando hay muchas lluvias, que se hace barro. Estas son sombras naturales, ojo con esto, con el barro que se puede formar, por eso también está bueno, pero hay que tener ese cuidado. Y hay otras sombras que no sirven de nada, ¿no? Esta, la verdad que la orientación está evidentemente no bien hecha, nunca da sombra, y acá tenemos otra buena, ¿no? Con una buena orientación y un buen tamaño. Pero la sombra es fundamental para que no les dé más el calor. Y la tercera etapa es los rociadores, de algún modo. Yo trabajo bastante en Brasil, y en Brasil hay veces que hacen estas salas de baño. Esta puede ser más simple también, pero la idea es, como dice ¿cuántas veces hay que mojarlas? Todas las que podamos, ¿no? Sin que eso les impida alejarse del comedero, porque lo que queremos es que coman también, ¿no? A veces se recomienda uno bien temprano a la mañana y otra bien a la nochecita, entonces descansan bien. Y eso es importante, aprovechando cuando estén ociosas a darles el baño. Por ejemplo, cuando están en la sala de espera, están ahí esperando a ser ordeñadas. Es un buen momento para mojarlas, porque después se van a un lugar de sombra, se echan y tenemos estas 3 horas hasta el próximo ordeño, donde estuvieron bien fresquitas, ¿no? Y lo importante, como hablamos antes, es prevenir, antes de que estén estresadas por calor, ¿no? Mojarlas ahí. Están estos, como les dije recién, a la salida también, hay salas de baño a la salida, algunos llevan a las vacas secas también a la sala de espera, y ahí las mojan y las vuelven a llevar al piquete de la sala de las vacas secas. Pero sí, lo importante, si tengo que elegir un lugar donde tiene que haber, si es posible, rociadores, es en la sala de espera, porque hay una aglomeración muy grande y están al bici, ¿no? Están esperando que las ordeñen, entonces es un buen momento para hacerlo. Esto también hay en Argentina, me he encontrado con algunas de estas como lagunas. No son lo ideal, pero me pasó una vez que un productor no le gustaba porque decía que eso les traía mastitis, entonces les negó el acceso, puso un alambre y las vacas no pudieron más llegar ahí, y la mitad al otro día las encontró muertas. O sea que ellas sabían que tenían que ir ahí a refrescarse y eso les servía.
No es lo ideal, pero si hay una laguna y ellas quieren entrar ahí, yo creo que es mejor y después tratar de ver si en la sala de ordeño hago un buen presellado y posellado para evitarme mastitis que mueran de este calor, llegar a ser. Como dijimos, esto es importante. Lo primero en la sala de espera, las vacas secas, la maternidad, las vacas posparto, para que tengan un buen pico de lactancia, como hablamos antes, y el hospital también, ¿no? Porque, bueno, por algo tenemos esos animales que queremos que se recuperen en el hospital. Con respecto al manejo reproductivo, no hay muchísimo para hacer, más que la prevención, pero bueno, como dijimos, no manifiestan celo mucho, entonces tenemos que aumentar las horas de detección de celo. Si manifiestan celo más a la mañana y a la tardecita, cuando está más fresco que de día, hay más, yo tengo más ejemplos que me los han contado que de estudios de investigación que han salido. Si a ustedes les resulta bien y ven que están más activas en las horas de la más tardecita, entonces tengan más énfasis en esas horas para sacar celo. Se pueden usar pinturas, parches, ayudas en la detección de celo, ¿no? Por ejemplo, si le ponemos una pintura a la base de la cola y aparece despintada, quiere decir que esa vaca la han montado, presentó una pasividad de monta, entonces está en celo y se le insemina. Otro manejo reproductivo es implementación de un programa de inseminación a tiempo fijo. Como dijimos, las hormonas están todas para cualquier lado, entonces si uno le da una serie de inyecciones para inseminarlas a tiempo fijo, probablemente tenga más éxito. Y el trasplante embrionario es dudoso también, ¿no? Pero es una herramienta que algunos han utilizado también para evitar ese momento más crítico y implantar los embriones al día 7, donde ya hay más seguridad de que viva. Entonces, en síntesis, una cosa muy simple, pero que no nos tenemos que olvidar, es la disponibilidad de agua, de calidad, cantidad, un bebedero limpio, que haya sombra adecuada, para todos los animales, las vacas en producción, las vacas posparto, como hablamos, para un buen pico de lactancia, las vacas secas, reducir la distancia entre el corral y la sala de ordeño para que no tenga que el rayo del sol estar caminando mucho, reducir el tiempo en la sala de espera también depende de la cantidad, como para que no estén amuchadas y transmitiéndose calor una a la otra. Un agresivo programa de detección de celo, con implementación de ATF o no, pero eso es lo fundamental para la reproducción, ¿no? Nosotros queremos inseminarlas lo antes posible, pero tiene que ser todo muy preventivo. Yo creo que nuestro rol como técnicos y los productores que asesoramos, tenemos que decirle, bueno, a ver, usted ve que en el verano se preñan menos, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer? De todos estos puntos de control, ¿cuáles podemos hacer y cuáles no? Bueno, empecemos por esto. Empecemos por, si tenemos un lugar donde las vacas están más frescas, bueno, mandarlas para ahí, ¿no? Y hablar con ellos en la prevención. No, como dije antes, no sirve inseminar cuando está más fresco, eso no les va a solucionar el problema, ¿no? Así que bueno, esto sería para mí todo. No me gusta culpar ya el clima, hay cosas que podemos hacer, busquen ayuda y piensen, saquen punta al lápiz y hablen con su productor. Acuérdense que la producción puede, o sea, en un año si tiene que invertir en algo se lo va a pagar, porque la producción puede aumentar hasta un 30% de leche, ¿no? Y la calidad. Entonces, vale la pena pensar en alguna estrategia, o por lo menos en una sombra, ¿no? Si no, podemos hacer otra cosa. Así que bueno, espero no me haberme pasado del tiempo. No, bien, llegué ahí. Así que bueno, eso es Okay. Si tienen alguna pregunta o algo, estoy aquí. Ok, Connie. Muchas gracias. Una excelente No, ponencia de nada. nuevamente. Muy buenos aportes que ya comienzan a aparecer las preguntas acá por el chat. Te las voy a ir Dale. comentando para que las puedas responder. Bueno, nuestro amigo Leonardo Larco nos pregunta,
Bueno, primero dice buenas tardes con todos, buenas tardes Connie. La pregunta obligada en este tema es sobre el Slick Gen. Por favor, Oh, ¿nos puedes explicar un poco más al respecto? ¿Y quién realiza esta evaluación? ¿En dónde se puede consultar los toros que poseen este gen? Esta pregunta nos sigue bueno, en todas sí, los webinars. sí, el otro día salía este mismo tema y nadie mucho tenía todavía mucha información. Ujú. La vamos a mandar a Lilian. ¿Está en la llamada Lilian? No. Así que Leonardo, Lilian es la persona, porque encima ella trabaja bastante también ¿cómo se llama? Con cebuinos, y ella es la que estaba averiguando un poco más, como para tener más información, porque así como información seria está difícil de encontrar, es Mm. como más anecdótica. Así que lamentablemente no. Yo los productores, y me hace reír porque fue más que nada hace muchos años, te digo, con el Babcock, ellos juraban y perjuraban que con el Slick, el Gen Slick, a ellos les iba muy bien. Y, no me acuerdo exactamente dónde era, pero un país tropical también, pero no tengo como datos, ¿no? A mí no me gusta hablar si no tengo datos, pero está en la lista de pedidos buscar información del gen SLIC, para ver si realmente es así o no es tan así, ¿no? Lamentablemente es verdad que con tanta producción, el estrés por calor aumenta. Pero es gracioso, pues estaba viendo también que las razas también cebuinas, como también se estuvo seleccionando para más producción, está llegando al mismo nivel, digamos, en sufrir estrés por calor. Así que no siempre uno Mm. se puede asegurar que teniendo una raza cebuina no va a sufrir estrés por calor, ¿no? Depende de la producción de leche que tenga. Pero bueno, eh, queda pendiente lo del SLIC, queda pendiente. Sí, y justamente esa respuesta, Connie, que nos estás dando se relaciona con la segunda pregunta, que es una pregunta interesante. Nuestro amigo Frank Solano, de Mm, Perú, es un ganadero del CDP de Perú, de la zona tropical. mm. Él pregunta, ¿es mejor acondicionar la vaca para el manejo reproductivo o que la vaca tenga mayor capacidad de adaptación al manejo reproductivo? Mm. Sí, buenísima pregunta. Ujú. Si uno, por ejemplo, tiene la posibilidad de tener un eh, confort para esos animales de mayor producción, si es posible, porque yo he estado en miles de lugares, ¿no? Lugares donde el alojamiento es muy básico, tienen muy poco, y otros que tienen la posibilidad de tenerlos más. Entonces, si uno tiene la posibilidad económica, geográfica, de tener un galpón o algún lugar de confort, entonces ahí uno puede tener un animal que le va a permitir preñarlo antes y demás. Depende de las probabilidades de cada uno. Para mí es así. Si uno tiene la posibilidad de darle más confort, entonces puede tener un animal que requiere de más cuidados, pero bueno, va a ser más productivo, le va a responder más a la parte reproductiva también. Si no tiene ese confort, entonces yo miré algo como más rústico, ¿no? Como algo más, que no necesite tanto cuidado. Me dedicaría más a eso. Siempre teniendo en cuenta estas cosas que a veces uno no se da cuenta que son muy simples, como tener la cantidad de agua necesaria, la cantidad de agua fresca necesaria. Y a veces con eso solo, con un animal que no es de alta producción, con eso se mejora muchísimo. A veces es como que un productor siempre nunca de su finca. Por eso es nuestro rol, siempre digo, es mostrarles, no, pero mire, esos metros o centímetros lineales y el volumen de agua toma el doble en el verano, así que tiene que darle más. Y que sería así, si uno puede adaptar el ambiente, meta con un animal más productivo y donde le va a poder un tratamiento reproductivo que va a responder mejor. Bien,
Otra pregunta, Connie, es la dirigida por Wilmer Bernal. Él pregunta, ¿algún tipo de alimentación sugerida para disminuir el estrés calórico en vacas productoras de leche? Sí, como le dije, no es la parte nutricional, lo que sí es lo que dije antes. Forrajes, forrajes, sobre todo forrajes de alta calidad. Planear para ese momento silos, ¿no? Si se puede armar algún silo de buena calidad y tener esos forrajes de buena calidad, y sobre todo también que el animal cuando esté comiendo no pueda separar, ¿no? Que la mezcla esté bien homogénea. Si no van a separar y el forraje no, puede ser que no lo coman. Entonces, no irnos a alguna dieta muy concentrada es como un límite, ¿no? Y una dieta muy concentrada porque queremos que coman, pero por otro lado no queremos que se pongan acidóticas, ¿no? Si es mucho concentrado. Pero si se puede hacer un buen silo de sorgo, buen silo, si uno puede hacer un buen silo para el verano, planear, por eso es importante tener esa visión de planeamiento, ¿no? Ok, por otro lado, Felipe, bueno, amigos ganaderos, están viendo en sus pantallas una encuesta, unas cuantas preguntas, por favor vayan respondiéndolas mientras Connie nos responde a las interrogantes de los ganaderos. Agradeceremos por ello. Felipe Peguero nos pregunta, ¿hay alguna relación matemática que relacione el ITH con la producción? Usted comentó que luego de un ITH de 72 baja la producción en 0.2 kilogramos. ¿Conoce Sí. la reducción relativa? ¿Esto por qué puede haber vacas diferentes niveles de producción? Para un ITH mayor a 72, la pérdida en producción, ¿cómo se comporta en función a ese ITH? ¿Varía esa relación matemática por la raza? Agradezco su respuesta. Yo creo que por raza no, pero por producción sí. Exactamente no me acuerdo cuánto va bajando, lo que sí esos 200 gramos de leche que se van perdiendo por ITH son desde el comienzo de la lactancia a la mitad de la lactancia, ¿no? Después ya es muchísimo menos porque va bajando la producción, entonces la cantidad de calor interna que genera es mucho menos. Pero eso sería al primer tercio de la lactancia, ¿no? Que es como cuando más pérdidas hay. Después creo que bajaba a la mitad y después casi como que no se notaba. Pero igual no solo es lo importante para mí es la producción, pero también todos otros efectos que tiene, ¿no? La reproducción está muy ligada a la producción. Entonces, si nosotros tenemos estos inconvenientes y no podemos inseminar a nuestros animales lo antes posible, ¿no? Después del parto, lo antes posible, ¿no? Tenemos un periodo de espera voluntario de ponerle 60 días, que las dejamos, ¿no? En ese mismo momento que nosotros estamos tratando de inseminar a nuestros animales, es cuando ellos están teniendo el pico de lactancia. Y encima, si están con estrés por calor, peor. Entonces es importante que tengamos en cuenta que sí, más allá de las pérdidas de producción, lo más importante es en las que esas pérdidas, ese estrés por calor no se está permitiendo inseminar a nuestros animales, no quedan preñados y no van a estar en ese momento, como hablamos antes, más rentables. Entonces se pierde producción, pero aparte se pierde reproducción, que es como un círculo vicioso, ¿no? Entonces sí, esas pérdidas son como más al principio. Sí, excelente respuesta, Connie, y resaltar justamente lo que tú decías con relación a esa curva, ¿no? Al inicio de la lactancia, esa famosa relación 3:1, o sea, la cantidad de leche que se puede perder en esa parte de la curva puede ser bastante significativa, y más aún sumado a la pérdida embrionaria y a la reproducción. Daniel Vizcarra nos pregunta, por otro lado, si nos puedes conversar sobre alguna experiencia con selección de Holstein para resistencia al calor. La verdad, todavía no hay mucho al respecto. A algunos les gusta el color,
como que el negro absorbe más, el blanco menos, y se fija más en el color. Pero que se haya trabajado, que yo sepa, así no, lo que más se trabaja es con razas cebuinas que sí son más resistentes, salvo esto que hablábamos de que últimamente se está seleccionando por más producción, no obstante son más resistentes. Pero sí de Holstein poco, que yo sepa, por eso se recomienda tanto el confort, ¿no? Son animales, una cosa sí que es cierto, se está trabajando mucho en lo que es la eficiencia alimenticia, ¿no? Y eso sí, influye un montón. ¿Por qué? Porque es como nosotros, las vacas tienen un nivel de consumo de mantenimiento parejo para todos. Cuando supera ese consumo de mantenimiento, el resto pasa a producir leche. Pero si tiene mucho mantenimiento, va a requerir mucho más también. Entonces, está así, por eso en Genex todo una vaca mediana, productora, relativamente pequeña, ¿no? Pero yo he hecho comparaciones en tamaño corporal o compuesto corporal en un mismo hato, todo igual, pero algunas tuvieron toros con un compuesto corporal mayor y otro menor, y muchas veces las de menor compuesto corporal tienen la misma o más producción que las otras. Entonces sí, yo recomendaría sí fijarse mucho eso, ¿no? Que sea negativo o casi negativo, ¿no? Que sea 0 o 1, ¿no? O negativo si uno tiene animales muy altos, o de mucho compuesto corporal, muy positivos, empezar a usar menos, y ahí eso seguro va, porque el metabolismo basal es igual para todos, y eso le va a requerir menos energía a un animal para poder producir leche, que está destinado a producir. Entonces, si nos buscamos empezar a buscar, mirar ese rasgo, ¿no? Ese rasgo de compuesto corporal. No tan tipo, con menos tipo, digamos, menos tipo lechero. Sí, definitivamente el tema del tamaño está ya corroborado, ¿no? Cómo influye y se vuelven más eficientes en la adaptación al estrés calórico. Por otro Sí. lado, Felipe Peguero nuevamente nos hace una pregunta. Dice, en el trópico estamos promoviendo árboles dispersos en potreros y en cercas vivas. Esto como una estrategia para capturar carbono, mejor biodiversidad y generar algún beneficio económico futuro con subespecies valiosas. La hipótesis es que la sombra que generan los árboles tiene una interacción positiva en la producción y reproducción y que esta sobrepasa la interacción negativa con los pastos. ¿Qué opina usted de la estrategia del uso de árboles en postreros en condiciones de pastoreo? Sí, como una producción silvopastoril, ¿no? Está hablando de Ujú. una producción Silvopastoreo. silvopastoril. Me encanta, yo feliz. Me parece el ideal, ¿no? Lo único que me preocupa, como hablábamos antes, de que se muchas lluvias, que se enchastre, de que se haga barro, y ahí entonces sea un inconveniente. Pero si se puede ir rotando, pero cuando estuve en República Dominicana, estuvimos en una finca que tenía una producción silvopastoril, y es ideal porque uno tiene lo mejor de los dos mundos, ¿no? La sombra fresca de un árbol, no siempre, a veces cuando hablo de sombras movibles o sombras fijas, son en lotes pelados, ¿no? Lotes así que los han desmontado y los han dejado como si fuera un piquete, ¿no? Sí, para animales. Pero yo estoy a favor 100%. Me parece que bien manejado es ideal, porque no hay nada como la sombra fresca de un árbol, siempre en eso, ¿no? Que haya como rotación y haya suficiente para todos. Eso es importante también. Ujú. Perfecto, Connie. Por otro lado, Wilmer Bernal nos pregunta algún efecto, bueno, creo que esto estuvo en tu presentación, de repente quiere que lo complementes, algún efecto en toros reproductores sobre la libido, la producción espermática, con relación al estrés calórico. Mm. Mientras, o sea, lo que yo recomendaría es, como les dije antes,
2 meses antes de la estación de monta, si tienen la posibilidad de hacerle tomarle una muestra y mandar a analizar, hacer una circunferencia escrotal, análisis de semen, si es que están dependiendo 100% de un toro, es fundamental. No hay que asumir que un toro, porque es toro, va a preñar. Si tienen eso, tienen que tenerlo, obviamente, haber dado alimentado correctamente durante todo el año antes de la estación de monta, y si estuvo en un lote donde ustedes midieron el índice de temperatura-humedad, que era igual de alto, el toro va a sufrir, el escroto es muy finito, justamente para que se airee más rápido, pero también absorbe más, o sea, es más probable que tenga calor, esos pelos, ¿no? Como que lo protegen, pero tampoco tanto. Por eso defienden, ¿no? Cuando hace tanto calor, porque tiene que tener menos que la temperatura corporal, 2 a 6 grados. No sé cuánto va perdiendo, la verdad. Pero yo empezaría haciendo antes, viendo a ver con qué me estoy encontrando, ¿no? Para no empezar una estación de monte de repente. Porque digo, la libido a veces está igual, intacta. Y uno dice, qué bien, qué suerte, no, esto no le pasó nada, no está saltando como loco, pero en el fondo no está preñando a nadie. Y una forma de saberlo es el día, por ejemplo, pongo el día X, el toro en el corral con las vacas, y tener una idea de la tasa de preñez de ese corral. Entonces, hacer un diagnóstico de preñez al mes. Entonces voy a saber cuántas quedaron preñadas, o al mes y medio, ¿no? Cuántas quedaron preñadas y no, y ahí más o menos me voy dando cuenta también si está funcionando o no está funcionando. Si de 100 vacas preñó 50, está bárbaro, ¿no? Si preñó 10, está muy mal. Aparte puede estar enamorado de algún par y a las otras dejarlas pasar también, ¿no? Como pasa, entonces un toro es peligroso. Sí, los toros son selectivos, definitivamente, Son forman grupos selectivas, sociales. ¿no? Sí. Por otro lado, Felipe Peguero pregunta, si hay alguna relación entre los días abiertos y el ITH. Relación entre días abiertos y ITH. Que yo me acuerdo exactamente, o sea, cuánto sube el ITH, cuánto suben los días abiertos, así no. Pero que hay una relación negativa, sí. O sea, a medida que tenemos más ITH, seguro que mis días abiertos van a subir, por ese motivo que les conté, ¿no? Exactamente, así tipo, cuántos días no, pero sí hay una relación muy fuerte porque si se dañó el ovocito, si hay pérdidas embrionarias, es increíble qué rápido van pasando los días, ¿no? Porque son 21 días cada ciclo. Si yo empiezo a inseminar a los 50 días, pasa 21, ya estoy en los 70, ¿no? Y así, y 80, y se van pasando, engordando, y un montón de problemas que traen los días abiertos, ¿no? Pero exactamente los números no tengo, pero que hay una relación muy fuerte, sí la hay. Definitivamente. Wilder Suárez nos pregunta, ¿qué programa de reproducción sugerirías en las épocas de más calor? Eso es muy yo utilizaría el que yo pueda hacer, ¿no? Todos los programas reproductivos de IATF que están, o sea, hay varias sería para otro webinario, pero sería así. Si yo no voy a hacer una inseminación a tiempo fijo, tengo que dedicarle muchísimo más tiempo a la observación de celo, mucho más, y que no sea combinado con otras cosas, tiene que ser solamente eso. Entonces, desde alguien que esté 3 o 4 veces por día, media hora mirando a los animales, ¿no? Hasta utilizar, como les dije, pinturas o parches, que en el ordeño el ordeñador la vea que se despintó, entonces le avisa al inseminador y los insemine. Inseminar, o sea, tener a alguien que esté pudiendo inseminar. A mí muchas fincas con una vez por día funciona muy bien,
otros 2 veces por día, ¿no? Para que esté más cerca de las 12 horas desde que se detectó el celo hasta inseminar. Si voy por ese camino de solo celo, tengo que realmente ponerle mucho énfasis a inseminar, a la observación de celo. Si voy por el lado de, que puede ser una combinación, ¿no? De IATF, por ejemplo, lo que yo haría sería así. Si tengo un periodo de espera voluntario de 60 días, darle un tiempo, por ejemplo, puedo darle al comienzo de la temporada, cuando empiezo mi periodo de espera voluntario, les doy, por ejemplo, una prostaglandina para si las que tienen cuerpo lúteo puedan manifestar celo, y darle un tiempo, un ciclo, para que manifiesten celo. Aquellas que no manifestaron celo para que no se vaya tan alto, puedo seguir con algún protocolo de ATF, que eso va a depender de quién lo pueda hacer, ¿no? La cantidad de inyecciones, está el OPSINC, el pre-zinc OPSINC, eso tendría que hablar con el veterinario y decir, pero a mí yo daría una cosa así. Celo solo, eso que les conté. Celo y ATF, darle una posibilidad, ¿no? Darle una posibilidad teniendo en cuenta cuál es el historial de esa finca. Si no encuentran a nadie en celo nunca, 100% IATF de entrada. ¿Para qué perder tiempo? Pero si me va bien y algo manifiesta en celo y yo estoy inseminando, pero eso con números, por eso es importante los registros, que eso es algo que también me gustaría hablar otro día, de la importancia de saber dónde estamos, qué está pasando. Entonces, eso sería algo para discutir en reunión con el veterinario también. Sí, definitivamente, y está justamente en la síntesis de tu exposición, en lo insistente, agresivo que hay que ser con el programa de detección de celo, ¿no? Es algo que los ganaderos debemos entender de la importancia de esto, de ahí comienza todo el proceso, y posiblemente nos podría hasta disminuir un poquito los costos cuando ya llegamos a tener que optar por otras opciones más complejas, ¿no? En definitiva. Exacto. Bueno, a ver, hemos hecho una rueda de preguntas interesantes. De repente vamos ya recogiendo las últimas. Por aquí hay alguna más. Dice, ¿la inseminación es más fértil en climas fríos o en zonas calurosas? Leodán Peña pregunta al respecto, ¿no? No, la inseminación artificial funciona bien en todos lados. Tiene que ver no tanto con la pajuela de semen que uno insemina, sino eso está probado que está bien, ¿no? Lo podamos dar fe que eso es algo, es un producto que está reprobado desde que le hacen pruebas a los toros hasta que las congelan, las descongelan, probar a ver una muestra, ¿no? No la que le llega al productor. Pero uno sabe que el producto que viene en esa pajuela así es de 10. El problema es el animal que uno está inseminando. Haga frío, calor, ¿cómo está ese animal? ¿No? En zonas tropicales la inseminación artificial anda súper bien, mientras se tengan en cuenta, o cuando hace mucho en zonas frías, mientras tengan en cuenta eso, el momento de la inseminación, el método de inseminación, la eficiencia del inseminador, ¿no? Cómo descongeló esa pajuela, todos esos pasos que llegan. ¿Cómo está ese animal? ¿Estaba en celo o no estaba en celo cuando lo estoy inseminando? ¿No? ¿Está sano o tuvo problemas de posparto, de hipocalcemia, de retención de placenta? O sea, anda en todos lados, pero hay que estar evaluando esos animales que estoy inseminando, no tanto la pajuela hasta de 10. El tema es esas otras cosas que vienen con la inseminación. Capacitar a los inseminadores en estos temas es importantísimo también. Es nuestro rol, lo hacemos un montón. En Argentina, en Brasil, donde yo trabajo más, siempre es un tema. Y creo que fueron también cuando en República Dominicana hicieron una capacitación para inseminadores que entiendan qué es lo que está pasando, ¿no? Porque es un cambio muy fuerte del toro a la pajuela de inseminación, ¿no? Como una mentalidad diferente que hay que entender qué es lo que está pasando. Sí. Y bueno, también recogeríamos otro punto dentro de la gran cantidad de lista de puntos que nos has tocado, Connie, el día de hoy, que no es un trabajo del momento, es decir, el estrés
calórico se tiene que manejar continuamente, porque si no se tiene justamente estos problemas que comienzan de repente hace 2 meses atrás, afectando al proceso de crecimiento folicular y a los embriones, ¿no? Bueno, Absolutamente. sí, Connie, Eso sí, te diría que es lo más importante, planificar. Que no nos agarre el verano y estemos viendo qué vamos a hacer, porque ahí es cuando perdemos todo el tiempo del mundo. Tenemos que, en el invierno, ver cómo estamos para planear, para arreglar, a ver qué podemos hacer durante el verano, que es lo más complicado. así es, efectivamente, planificar y hacer un buen trabajo sostenible en el tiempo, ¿no? Evitando el Exacto. estrés. El estrés. A veces los ganaderos queremos que la genética lo haga todo, ¿no? Pero hay que poner también de nuestra parte nosotros en brindar condiciones de confort y buen manejo a los animales. Así Eh, es. Connie, muchas gracias nuevamente. De repente te dejo el uso de la palabra para que nos des tu último mensaje. Y con Bien. esto estaríamos viéndonos en un próximo webinar seguramente después. Sí, no, yo feliz, estos temas me apasionan, aparte no hay nada más lindo que yo tengo muchísimo respeto por los productores de leche, más que los de carne, te diría, porque la veo como que es más fácil. La lechería es muy compleja, hay muchos frentes que atacar, y Así los que es. les gustan las vacas, y yo sé que quieren hacerlo mejor. Una vez había leído algo que decía, los productores somos los que sabemos hacer leche, ¿no? O sea, producir. Y nuestro rol como asesores es hacerlos que sean más eficientes en eso. O sea, ellos ya saben lo que hay que hacer, pero nosotros es tener cómo ser más eficientes con nuestra experiencia de pasar por diferentes lugares, traerles esa experiencia a ellos también. Entonces es importante que nosotros estemos a la vanguardia, estar pensando antes de que ellos en todo. A ver, le está por llegar el verano, a ver qué tiene. Tiene este piquete lleno de barro. ¿Y qué tal si pone una sombra hasta que empiecen a crecer esos árboles? ¿No? Una cosa así, tratar de ayudarlos a pensar y a sacar números y cuentas. Pero es importante para mí planificar. En invierno, saber, por ejemplo, si tiene que hacer un protocolo de fe, en invierno, para ya tenerlo hecho, ponerlo en práctica. Entonces ya lo tienen así, ¿no? En la punta de los dedos, y cuando llega el verano ya está hecho, ¿no? Entonces ya está como rodando. Entonces en esas cosas para mí es planificar y mirar esos puntos. ¿Hay suficiente agua? ¿Hay suficiente sombra? ¿Puedo tener algún rociador en la salera? ¿Vale la pena? No. A ver, frecuencia respiratoria, ¿cuántas son? Frecuencia cardíaca o rumia. El estiércol, ¿cómo está? Una bola dura así en el piso, ¿no? Entonces, esas cosas, tener los ojos bien abiertos, hacer un punteo y ver a ver qué hay que mejorar para el verano. Sí, excelente, Connie, grandes aportes. Ahí hay un saludo de los amigos ganaderos de la Asociación de Nuevo Progreso de San Martín de Perú, quien te Ay, agradecen por la gracias. ponencia y te saludan. Ay, Este, gracias. ¿no? Ya iré, cuando nos levanten Definitivamente la cuarentena. estás invitada para visitar a Perú. Esperemos tenerte pronto, Buenísimo. Connie. Bueno, Bueno, muchísimas gracias. muchas gracias por tu participación, muchas gracias a los organizadores, a URUS y a Genex por este excelente webinar nuevamente y nos estaremos viendo próximamente. Me parece que el 20 de agosto viene el próximo webinar con Lilian y ahí se Mm, tocarán otros puntos complementarios. sí, Muchas gracias. el slick. El slip que queda ahí para tocar, Queda pendiente. que queda pendiente. Bueno, Muchas gracias a todos y hasta las próximas, amigos ganaderos de República Dominicana, del resto de países de Sudamérica, de Perú, que hoy tuvieron la gentileza de escucharnos. Hasta la próxima.